Seguimos aquí en Ojalá como siempre, por Tele Santo Domingo y nuestras plataformas digitales también, Ojalá Multimedia. Y en estos días, Guillermo, ha caído cualquier cantidad de agua, como dice la gente. Cualquier cantidad de agua. Y bueno, tampoco es una novedad, porque esto no es nuevo. Es verdad que no es tampoco algo usual, no es acostumbrado, no está ocurriendo permanentemente, pero tampoco es inusual. En absoluto. Tampoco es inusual. Ya vimos a Federico y a David, poco después de David Federico. Después de eso hemos visto a Olga, hemos visto a Noel, hemos visto todas esas inundaciones que vimos. El presidente Danilo Medina en el 2013, 2012, finales de 2012, los recibió el huracán Sandy, tú te recuerdas, ¿no? Sandy que hizo estragos aquí y bueno, estamos en el trayecto de los huracanes, no solo en el trayecto del sol, como dijo el poeta, don Pedro Mir, nuestro querido, entrañable poeta nacional, no solo en el trayecto del sol, estamos en el trayecto de los huracanes y de estos temporales que desde luego veremos probablemente agravarse a raíz de lo que está ocurriendo con el fenómeno del cambio climático. Correcto. Que hay un cambio en proceso que debe advertirnos y prepararnos para que esto pues, pueda ocurrir en cualquier momento incluso. Pues porque la gente habla hoy del cambio climático, pero bueno, hasta los mismos científicos y los mismos ambientalistas, etcétera, que estudian estas cosas, entienden que el cambio climático no empezó ayer, sino que empezó hace un buen rato. ¿Entiendes? Empezó prácticamente con la misma industrialización de Inglaterra, que fue donde primero se vio lo que era esto, ¿no? Lo que era un cielo totalmente nublado por las chimeneas, la revolución industrial, la primera revolución industrial. O sea que la cosa viene de lejos. Se ha empeorado, se ha agravado, etcétera, etcétera, pero la cosa viene de lejos. El ser humano está impactando el medio ambiente de una manera determinante cada vez más y cada vez de una manera más atorrante, diría yo, porque lo que permitió Bolsonaro que se hiciera con la Amazonia, de quemar miles de hectáreas, no tareas, no, miles y miles de hectáreas de bosque, es un crimen de lesa humanidad, diría yo, porque es contra la humanidad que se está llevando a cabo ese crimen para repartirles esas tierras públicas a los ganaderos y a la oligarquía de la agricultura brasileña para que siembren soya. ¿Entiendes? Porque en el fondo todo eso es lo que está ahí. Sembrar soya en la Amazonia es un crimen, además un robo de la propiedad pública también, porque eso no es privado, eso es público. Y madera. ¿Entiendes? Exacto, el negocio de la madera, todo lo que se hizo ahí. Entonces, el ser humano ha impactado de una manera inconsciente y de una manera desproporcionada y nosotros vamos a estar llamados a ver este tipo de cosas probablemente más frecuentemente de lo que nos parezca. Lo que tenemos, eso sí, es que hacer los trabajos de prevención. Los trabajos de prevención. ¿Dónde están, señor presidente de la República? Usted que en campaña decía que todo lo resolvía en los 2 primeros años. ¿Dónde están los trabajos de prevención que impidan cosas como las que hemos visto en estos días? Inundaciones brutales porque hay inbornales que están tapados, y en esto el ayuntamiento debía también decir cosas, porque hay inbornales tapados que uno los ve que están tapados. Los veo que están tapados, hace tiempo los veo tapados y siguen tapados. Y entonces es parte de las explicaciones que hay que dar, porque además se ha hecho una inversión grande en eso, que está en presupuesto ahí, ¿verdad, Guillermo? O sea, ahí hay dinero que se ha presupuestado para esto, para prepararnos para momentos como este, y sin embargo, eso no funcionó.
no ocurrió. Porque por cierto que circuló en estos días, quizás ustedes lo han visto, un video donde aparecía Gonzalo Castillo cuando era ministro de Obras Públicas y se estaba anunciando el paso de uno de estos fenómenos y ya desde varios días antes se estaba trabajando en todas las carreteras, en todos los, podando los árboles, limpiando las alcantarillas, etcétera, etcétera. O sea, haciendo un trabajo preventivo. Preventivo. Alguien puso el video y yo lo vi en uno de estos. Y eso es lo que hay que hacer. Pero yo no vi esta preparación. No entiendo qué ha pasado. Pero lo que sí queda claro es una cosa. A pesar de todo y de que no se ha hecho lo que se ha hecho, lo que haya que hacer, hay que estar preparado para estos fenómenos, porque no son nada del otro mundo todavía. Son fenómenos que tienen constancia, aparecen, están ahí, permanecen. Cuando yo los recuerdo porque cuando mi hija Nadia, la primera de mis hijas, se graduó de arquitecta, coincidió con Noel. Y ahí cayó agua sobre todo el país y sobre toda la capital por horas. Por horas. ¿Entiendes? O sea que no estamos hablando de nada nuevo. Mira, Ramón, yo quiero, antes de decir, compartir mi reflexión, decir, primero, que una cosa es el hombre como parte de la naturaleza y otra cosa es la naturaleza como planeta. El cambio climático está dado no solo por el impacto de la actividad humana. La actividad humana probablemente lo empeora. Lo ha empeorado. O lo acelera o lo que sea, pero él está ahí. Está ahí. Y hay más responsables que otros. Entonces, comenzando por ahí, para que no se entienda que esto es un tema de tipo político, porque no es un tema de tipo político, es un tema de política pública y de eficiencia del gasto que se destina o se establece presupuestariamente para eventos de esta naturaleza. Y digo eventos, sabiendo lo que significa eventual. Claro. Lo otro es que el país, y por eso sí que se tiene que tener responsabilidad, el país es parte de un esquema desde hace tiempo, y recuerdo que una de las cabezas principales en la gestión desde la presidencia de la República, apenas algunos años atrás, lo era el ministro de la presidencia, Gustavo Montalvo, quien asistió en representación del país junto con otros y le dio seguimiento directo, por encargo de Danilo, al tema de las catástrofes, porque se ha creado desde hace tiempo, hay una instancia dentro de las Naciones Unidas mismas, dentro de ese esquema, solo para este tema de las catástrofes y demás eventos de esta naturaleza que afectan al hombre. A los países. Es decir, que afecta a los países, afecta a la humanidad. Que ya no es solo el tema de que qué hacemos que empeora el cambio o que hace más inmanejable los estragos o las causas de este tema. Entonces, dicho eso, creo que tampoco se le puede cargar el dado. No se le puede cargar el dado a los gobiernos. Ya que digo a los gobiernos. Porque cada gobierno ha tenido, digamos, su David y su Federico. Cada gobierno le tocó a don Antonio Guzmán, digamos, como gobierno. David y Federico. Pero después y antes de... Y no se le puede cargar toda la responsabilidad al gobierno central de
la República, porque para eso existen por igual, con recursos y con obligaciones de la ley municipal, las alcaldías, en todo el sentido de la palabra. Porque, usted quiere ser síndico por una cosa, pero el presidente que tiene que resolverle otra. Porque las cañadas ocupan territorio antes de que el hombre estuviera sobre las cañadas. ¿De acuerdo? Y entonces la falta de autoridad municipal, la falta de cumplimiento de las normas municipales y de las leyes, que impiden que usted haga en cualquier sitio lo que usted quiera. Todo está reglamentado. No es verdad que andamos como los chivos sin ley. No, tenemos ley, lo que pasa es que no cumplimos las leyes. Entonces la responsabilidad, mientras usted tiene a la alcaldesa del Distrito Nacional, es decir, de la capital de la República, organizando actos políticos masivos en Santiago, pro reelección, porque es así, usted tiene que la consecuencia más funesta para la clase misma a la que ella pertenece, y esto no es personal en absoluto, es una funcionaria pública electa, está en el Distrito Nacional. Y lo que no está en el Distrito Nacional está en el Gran Santo Domingo, de lo afectado por las lluvias torrenciales durante 3 horas del pasado viernes para amanecer el sábado, ¿verdad? Y esto también, entonces, debo decirlo para ser justo. Eso es impredecible. Y lo que cayó, lo que aconteció meteorológicamente, sucede en Londres o en Nueva York o en París. Ha sucedido. Y ha sucedido, y en ciudades, muchas de los estados de los famosos países, como se les llama, y todo queda desbordado. Invernales o no, metro, todo queda desbordado. Y claro, tampoco entonces se puede pretender que aún dándosele cumplimiento a una serie de medidas preventivas, cuando te sucede esto, usted tenga posibilidad alguna de enfrentarlo con mucho éxito. Lo digo porque también hay gente que habla de que hay gente que te dice, solo en este paisito sucede esto. No. Esto es en todas partes del mundo. Porque además, digamos, la virulencia de estos fenómenos, asociado al tema específicamente del clima y la meteorología, etcétera, está fuera de patrones ya transitados, ya abordados. Ya sabemos que hay más inundaciones, que los patrones de lluvia han cambiado, que lo que está aconteciendo a nivel planetario es que en el desierto caen granizo, pero no granizo, no pelota de ping-pong, por así decirlo. Y que de las arenas del desierto del Sahara surgen ríos o correntías de agua. Y esto es ya aquí porque nadie sabe nada con todo y el bendito internet y las redes. Pero no hay un solo lugar del planeta o país que no esté particularmente desbordado con este tema del cambio climático o de los efectos del cambio climático. Porque además, usted bien sabe, y espero no equivocarme, que el niño y la niña también inciden en todo esto. Y vaya usted a saber qué poder tiene el hombre sobre estas fuerzas
sobre la expresión de la vida misma del planeta, en este caso en los océanos. Le contaba recientemente a usted que yo nunca había escuchado aquello de que, bueno, claro, había siempre escuchado manidamente, por manido, aquello de que la luna es de queso y se come con pan. Pero nunca había escuchado aquello de que la luna se bambolea. Y resulta ser que como consecuencia de este famoso bamboleo, que nunca nadie me dijo, hay también, serán cada vez mayores y la posibilidad de que se hagan más consecutivas, más cercanas una cosa a la otra, se van a producir o se estarán produciendo o se están produciendo inundaciones. Y no hablo de como consecuencia del agua de lluvia, que por la deforestación te genera todo lo que se genera aquí, sino que estoy hablando de inundaciones gravitatorias. De inundaciones de agua de mar. Estamos hablando incluso de inundaciones de agua de mar, no de agua de lluvia simplemente. Entonces, dicho esto, para que se entienda que, y el que finalmente el que lo quiera tomar así como un uso politiquero, pues que lo tome. No es el caso nuestro, nosotros no estamos haciendo política con esto. Somos ciudadanos y bien pudimos haber sido afectados de la manera en que cantidad de gente, y no hablo de la gente que vive solo en cañadas, que debieron haberse, sí, porque eso sí se puede prever, porque el agua va a seguir corriendo cuando sucedan estas cosas por donde siempre corrió, es decir, por la famosa cañada. Entonces, usted tiene un tema que es de cañada y de conglomerado de gente, de personas viviendo o sobre o al lado o dentro de las mismas benditas cañadas. Usted tiene el caso ahora, por ejemplo, del famoso río Arroyo Hondo. Eso era un río. ¿En qué deviene eso? Pues mire, eso se convirtió de nuevo en río. ¿Cuándo? Cuando sucede esto, que es ciertamente impredecible. Tan impredecible que es una especie de estupidez. No me gusta la palabra, pero es una especie de estupidez. Dar respuesta a este tema diciendo que lo que hay es que buscar un Doppler, le llaman, para reforzar la cuestión, la prevención meteorológica. Primero los hay en el país. Y los hay en Punta Cana, por ejemplo, y los hay en otros lugares, porque, pero tú sabes cuál es el rango de tiempo de predicción que puede darte ese recurso tecnológico y que existe en el país. De 1 hora, porque es un radio, finalmente. Entonces, aunque usted tenga cosas para medir lo que va a suceder es que la ropa interior le va a quedar grande, aunque usted sepa que usted es de ropa interior chiquita. Va a quedar así. Aquí no se, el ayuntamiento, el gobierno central, por más Picasso que den y por más cosas, no hicieron lo que se tenía que hacer. Pero no se le puede cargar tampoco lo impredecible o lo que no se previó. Ahora, ¿por qué no se previó? O porque tampoco la ciudadanía está empoderada, sino que la ciudadanía prefiere seguir haciendo lo que le dé la gana y dejar que los políticos, entre comillas, que ocupan las responsabilidades públicas, hagan lo que les dé la gana y que de vez en cuando le deje caer la borona, porque al final la respuesta va a ser, y yo me la he puesto con cualquiera, va a ser que lo que el seguro privado no le cubra a la clase media afectada, va a ser con dinero del Estado, que se va a resarcir a esa gente, porque eso, además, eso sí es política, eso da voto. No te apures, si ellos no te resuelven el tema de ese carro de lujo que se te dañó
en la torre que está en la Abraham Lincoln y que subterráneo, el parqueo que se inundó hasta allá arriba. Eso no se lo va a resolver el seguro privado. Pero entonces sí se va a querer que con los cuartos públicos, a gente que tomó la decisión de vivir ahí y que creyó y le vendieron que podía temblar la tierra y eso no lo iba a afectar nunca, pues el Estado tenga que cubrirlo. Y ese en general la reflexión que quería compartir. Ese es el otro tema. Claro que sí. Sí, porque hay dinero para todo, pero no hay dinero para nada. También esté o no esté en el presupuesto general de la nación. Así es. Gracias por estar con nosotros aquí en Ojalá. Y bueno, aquí mismo les esperamos por Tele Santo Domingo y por los medios, las plataformas digitales de la comunidad Ojalá también. No se muevan. Tele Santo Domingo es cultura. En Tele Santo Domingo somos historia. Tele Santo Domingo, televisión desde el centro del Caribe.